El libro de los Hechos, un mensaje muy conocido, en el capítulo 16, en el versículo 25 hay una hermosa palabra. ¿Y cuál es importante, hermanos? ¿Cuál importante es un corista? Un hombre, una mujer del Señor que toca un instrumento y le canta a Dios. Gloria a Dios. Cuán importante, hermanos, porque muchas veces nos sentimos menoscabados, que soy un corista nada más. Pero somos muy importantes ante el Señor, hermanos. El portero que está allá es muy importante para el Señor. Todos somos iguales. Dios vino a este mundo a dar su vida por todos. La palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25. Si ya la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Amén. Palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Tome asiento. Acomódese ahí. No tanto para que no se duerma así, hermanos, porque esto es típico, hermanos, cuando viene la palabra del Señor, nos dormimos. Hay veces, hermanos, que por intermedio de una palabra, del mensaje, hermanos, somos corregidos. Y cuando somos corregidos por el mensaje, hermanos, hay que aceptar esta palabra. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, verso 24, me parece que es: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Gloria a Dios. Amén, Señor. Y a veces esto es molesto, porque cuando nos corrigen, hermanos, nuestros padres nos molestan. ¿A cuánto no nos ha molestado esa corrección? A mí, cuando yo estaba joven, no chico, porque sigo chico, hermanos, cuando estaba más niño, hermanos, mi padre me corregía por cosas que no debería hacer, y me molestaba, al igual que a mis hermanos. Pero al transcurrir el tiempo, uno se va dando cuenta que la corrección era válida. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces tenemos que aceptar la corrección del Señor. Y aquí tal vez no será la mejor corrección, pero sí es importante lo que vamos a ver, hermanos. Todos conocemos la historia de Pablo. Perdón, voy a dejar esta cosita aquí. Soy un poquito más gritón, parece. Todos conocemos la historia de Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que gustaba o gozaba de matar a los cristianos, usado por el mismo enemigo. Estuvo presente cuando mataron a Esteban, y tenía que ir a un cierto lugar también a buscar a otros cristianos, camino a Damasco. Pero allí en camino a Damasco, hermanos, se presentó una visión, una luz hermosa, una luz, hermanos, que encegueció a Pablo, y que de pronto escucha una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, hermanos, o Pablo, en su momento, en su buena corrección de hablar, dijo: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue clara: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuántas veces nosotros perseguimos a Jesús y somos hijos de Dios? ¿Se ha dado cuenta de eso? Muchas veces nosotros igual perseguimos al Señor. ¿Y cómo perseguimos a Dios? Hoy tenemos un culto de adoración a las 20 horas y perseguimos a Dios faltando a la casa del Señor.
Yo no voy a ir hoy día, mañana voy a ir. ¿Acaso usted conoce el día de mañana? El día de mañana pertenece solo a Dios. Él da la vida. Él es quien quita la vida. Y aquí a Pablo, hermanos, en el Señor le devolvió la vida. Porque él estaba perdido en el mundo. Él estaba perdido en su propio pensamiento, en sus propios estudios. Hoy día, ¿cuántos están perdidos en sus estudios? En la universidad sacaron su mejor cartón y se miran en menos por los que sabemos poco. Dios dice en la Biblia, hermanos, que Él ama al humilde. Al altivo lo mira de lejos. Así es, Señor. ¿Cuántos altaneros sabemos aquí hoy día? ¿Cuántos humildes sabemos aquí hoy día? Pues aquí Cristo el Señor tuvo que bajar esa altivez a este Pablo o a Saulo. Pero en medio de todo esto, hermanos, cuando Pablo aceptó a Jesucristo en su corazón, yo siempre digo esto, él lo hizo de verdad. Gloria a Dios, sí, Señor. Él aceptó a Jesucristo en su corazón de verdad, no como nosotros que somos temporeros. Yo voy a ser hijo de Dios desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. En septiembre me aparto. Aleluya, sí, Señor. Después de septiembre sigo con los otros meses. Hasta noviembre. Después viene diciembre otra vez. Y hay que gozar la vida. Porque mañana no hay otra, dicen por ahí. Pero nosotros los cristianos tenemos hoy esta vida, pero también tenemos otra mejor vida. Para los que viven en Cristo. Para los que siguen al Señor, hermanos, hasta el final. Ves que hoy día, hermanos, se ha escuchado mucho decir que la salvación no se pierde. Que el Señor los bendiga. Hay muchos predicadores, evangelistas, misioneros, y con todo el respeto que se merecen los pastores que predican hoy día, hermanos, y hablan que la salvación no se pierde. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Mateo, verso 24, por ahí 10, 11, 12 y 13, por ahí, hermanos, dice que el amor de muchos se enfriará. Pero los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. ¿Acaso un atleta llega hasta la mitad para ganar una corona? Llega hasta el final. Cansado, pero trata de llegar hasta el final, hermano. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que pregonar esta palabra sin cansarnos. Como lo dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6 o 9 por ahí. No nos cansemos, puede hacer bien, que a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Porque si desmayamos, ¿qué vamos a hacer? Que el Señor nos bendiga. No nos cansemos, puede hacer bien, si no desmayamos. Y mientras podamos hacer, tengamos tiempo, hagamos bien a todos. Pero mayormente a la familia de la fe, a nosotros. Antes de ir allá afuera, primero la iglesia del Señor. Y Pablo aquí, hermanos, en su momento, él, cuando la iglesia pregonaba el mensaje, tal vez a escondidas, y este varón, en sus caminos como buen soldado, gozaba de matar a la iglesia. Hoy día nosotros gozamos de buena vida. Aleluya, sí. Tenemos mucho tiempo para adorar al Señor. Horas. En otros lugares que Dios me ha permitido conocer, hay un horario para predicar. Hay un horario para estar en la casa del Señor. Y después de ese horario, hermanos, hay multa. Podemos ser castigados. Cultos en otro lugar, hermanos, donde usted puede entrar a las 7 de la tarde, pero a las 10 ya no puede haber ningún ruido. Hoy día nosotros tenemos ruido toda la noche. Podemos hacer vigilia. Podemos hacer medias vigilias. Podemos hacer cultos de día. Tenemos libertad, hermanos.
¿Cuántos buscan a Dios? Santo eres Cristo. Algunos dicen, no tengo tiempo. La Biblia dice, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Le mentimos al Señor cuando decimos que no hay tiempo. Pablo, hermanos, entre todas estas cosas, se convirtió de verdad al Señor. Nosotros tenemos que hacerlo de verdad. Y cuando él se convirtió, dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Y ahora empezó a hablar la palabra del Señor. Ya empezó a predicar la palabra de Dios. Hermanos, y esto era un plan del Señor, que Pablo se convirtiera. Para poder enviar a este Pablo, hermanos, en el Señor, a los lugares tal vez más difíciles. Y como lo conocían, él podía entrar fácilmente. El problema, hermanos, es que cuando él entraba a aquellos lugares, al lugar de Roma, ante los romanos, ellos no conocieron que Pablo era el mismo romano. Y empezaron allí, hermanos, a tratar de que Pablo, hermanos, no pregonara el Evangelio con Silas. Y empezaron a molestarlo. Empezaron ahí, hermanos, en el Señor, como dice la Biblia, hermanos, en Cristo. Glorifícate, Rey de la Gloria. Cuando Pablo y Silas estaban preocupados de la oración, hermanos, la iglesia hoy día también, la iglesia puede tener todo, hermanos. Puede tener auto, puede tener vestimenta, un buen calzado y todo eso, hermanos, pero carece de oración. Carecemos de oración. De ayuno no vamos a hablar mucho porque hay enfermedades que nos impiden el ayunar, pero la oración. Días atrás escuchaba, hermanos, me parece que acá mismo, que hoy día la oración es muy difícil estar orando de rodillas. Porque hoy día acostumbran a la iglesia a orar de pies. Porque también dicen que la oración no tiene posición. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero los que tenemos buenas rodillas, ¿tendremos una posición? Los que no podrían orar de rodillas, sabemos quiénes. Están postrados en una silla de ruedas, en una cama. Pero hay algunos que tenemos buenas rodillas todavía para orar al Señor. Amén, amén. Y la humillación ante el Señor tiene que ser de rodillas. Porque si no, saldríamos igual como los hipócritas, como dice la Escritura, que aman el orar de pies para ser visto de los hombres. Pablo con Silas estaban preocupados de la oración. Iban camino a la oración y siempre que iban camino a la oración, había una mujer que tenía ese espíritu de adivinación y los molestaba todo el tiempo, todos los días. Y en su momento esta mujer, hermanos, le decía a Pablo y Silas, hermanos, en el Señor, y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta que en un momento a Pablo le molestó y reprendió al espíritu, no a la mujer, al espíritu. Y cuando reprendió al espíritu, el espíritu salió de ella. Que el Señor nos bendiga. Y esta autoridad nos dio el Señor hoy en día a nosotros. Sanar a los enfermos. Pero ¿cuántos tenemos fe para esto? ¿A cuántos Dios les ha dado el don de sanidad? Glorifícate, Rey. ¿Y por qué no lo trabajamos? ¿Por qué esperamos a que venga otro instrumento y nos venga a hablar a nosotros, hermanos? ¿Por qué no lo levantamos? Dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que trabajó con 5 multiplicó sus talentos, hizo 10. Al que tenía 2 lo multiplicó, hizo 4. Y al que tenía 1 lo enterró, lo guardó. ¿Dónde está el suyo? Sus talentos.
Vamos, hermanos, en el Señor. Levántese, iglesia del Señor. No nos quedemos dormidos. Es tiempo, hermanos, que la iglesia empiece a tener la victoria de Dios. Porque la iglesia, hermanos, está ahí detenida. Está solamente en 4 paredes. Y me gozo en el Señor. Porque días atrás le veía predicando la palabra del Señor en la calle. Es lo que hoy día ya no se hace. No es que esto ya pasó. Así dicen hoy día. No, si ya la predicación en la calle ya pasó. Hoy día se predican entre ellos mismos en 4 paredes. No nos quedemos, hermanos. Ir por el mundo, dice la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra inspirada por Dios no ha sido cambiada. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todas. No hay diferencia. Y Pablo, hermanos, empezó a pregonar el mensaje con Silas. No importaba dónde iban. Iban bajo la cobertura del Señor. Y entre todo esto, hermanos, en el Señor de pronto a alguien le molestó. Y empezaron a hablar mal de Pablo y Silas hasta que lo metieron en la cárcel. Los golpearon, los azotaron. Allí ensangrentado, hermanos, los metieron allí, hermanos, en el cepo. Y allí a lo más profundo, en la oscuridad, allí, hermanos, de un calabozo. Allí, seguramente pensaron, ya, aquí los tenemos. Ya no hablarán más del Señor, porque no van a andar en las calles. Pero no le cortaron la lengua. No le cortaron la lengua a Pablo. Y a nosotros como cristianos, cuando llegó la pandemia, no nos cortaron la lengua, seguimos predicando la palabra del Señor a través de estas redes sociales. Qué oportunidad más hermosa, hermano. No solo en Chile, en diferentes países, esta palabra llega, hermanos. El enemigo se equivocó de verdad. Nos dio más libertad, de hecho. Y entre todo esto, hermanos, en el Señor, en medio de los azotes, en medio del sangrado de su cuerpo físico, el dolor, su ardor en el cuerpo físico, Pablo y Silas cantaban al Señor. Yo no sé qué himno cantaban, no sé qué alabanza cantaban. Tal vez a lo mejor le decía, rompe las cadenas que nos atan. Y le cantaban al Señor y le adoraban al Señor con todo su corazón. Y vino de pronto un terremoto en ese lugar, hermanos, en el Señor, y se manifestó el poder de Dios. Rompió las cadenas, abrió las puertas de ese lugar y fueron liberados aquellos hombres. Mientras los presos los oían, el guardia de ese lugar, hermanos, tomó su espada para matarse. ¿Cuántos hoy día, hermanos, han querido matarse, atentar contra su vida? Diciendo, hermanos, ya para mí no hay más. Pero sin embargo, Cristo Jesús te da una vida, te da esperanza, hermanos, en el Señor. En medio de tus dificultades, de tus problemas, hermanos, piensa en Cristo Jesús. Él tiene la vida para ti. Amén, sí, Señor Jesús. No sigas atado a tus problemas. No sigas atado a tus dificultades. Órale al Señor. La Biblia decía días atrás en una predicación, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Bendito sea Dios. Y mientras Pablo le cantaban y le adoraban, había un carcelero allí cuidándole durante la noche. Se rompieron las cadenas. Se abrieron las puertas, hermanos, en el Señor. Y este soldado pensando, hermanos, que se habían escapado todos. Sin embargo, Pablo le dice, espérate un poquito. Todos estamos aquí. Y fue hacia adentro y fue a verlos. Y allí estaban todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Tú y tu casa serán salvos, hermanos. Pero somos impulsivos. No queremos esperar a la respuesta del Señor. Mientras ellos cantaban, todos fueron liberados.
La Biblia tal vez no lo dice, hermanos, pero creo que hasta los que estaban presos, todos los que estaban presos se convirtieron al Señor por intermedio de un canto, hermanos. Gracias, mi Dios. Cuán importante es adorar al Señor en la alabanza. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 22, por ahí, hermanos, dice que hay una historia hermosa donde Josafat, hermanos, estaba ante el Señor, pero venía un pueblo enemigo, no 1, 2, 3 me parece que eran, Amén. a atacar al pueblo de Dios. Sí, Señor. Sin embargo, Josafat le oró al Señor Gracias, mi Dios. y le dijo, hermanos, a los levitas, a los coristas, le dijo, canten alabanzas, alaben al Señor. Y cuando estos jóvenes cantaban y le adoraban al Señor, ¿sabe lo que pasó? Los enemigos mismos se confundieron Sí, Señor. y se atacaron y se mataron entre ellos mismos. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque allí en la alabanza estaba Dios. En la alabanza que cantamos aquí habita Dios. Y cuando le cantamos al Señor, los demonios, los enemigos huyen de este lugar. Porque hoy no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, hermanos. Amén. Señor Jesús. Y somos liberados por un cántico de alabanza, con fe, con agradecimiento a Dios. Durante el día, tal vez, hermanos, si usted es enfermo, atormentado, hermanos, en el Señor, cántele un cántico al Señor. No me sé el cántico, tararé un cántico, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Y alabe al Señor. Amén, mi Dios. Y va a ver, hermanos, cómo Dios le va a liberar, cómo Dios le va a libertar, hermanos, en medio de todas las dificultades que usted tenga. Que el Señor nos bendiga. Hoy día, hermanos, podemos ver cómo Dios está tratando, hermanos, de libertar a sus hijos. Porque hoy son más los que se apartan de Dios que los que entran al Evangelio. Y eso es una pena, hermanos. Cuesta mucho traer un alma para la iglesia. Cuesta mucho traer un alma que entre a la casa del Señor. Pero muchas veces es tan fácil echarlo, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Firmes y adelante, hermanos, en la obra del Señor. Sigue alabando a Dios. David, hermanos, era un hombre que adoraba al Señor. En su momento, hermanos, en todo lo que David sabía, en la música, haciendo instrumentos, por ahí también, le dedicó un canto de alabanza al Señor. Gracias, mi Dios. Y le decía al Señor, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Gracias, Jesús. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, oh Dios Altísimo. Amén. Salmo 9. Y se gozaba David en Dios. Gracias. Cada guerra, cada batalla que él ganaba, llegaba danzando al lugar del Señor. Gracias, Señor Jesús. Y nosotros tenemos que llegar contentos desde que empezamos a arreglarnos en casa, contentos con el Señor para venir a adorarle en la casa de oración. Como decía esa hermosa alabanza, un príncipe tenemos. Amén. Y en Él todos confiamos. Su palabra es suave, fuerte. Y es tierno el Señor para con nosotros. Padre, Pero también hay palabras en que Dios nos quiere corregir, hermanos. Y cuando viene esa corrección fuerte, aceptémosla. Porque es palabra de Dios. Señor, Solamente, hermanos, en el Señor. Gócese en Cristo. Cántele al Señor en medio de la tristeza, de la dificultad. Cántele al Señor y va a venir un gozo a su corazón. Va a venir una alegría a su corazón, hermanos, en el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para seguir así, hermanos, en el Señor, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sigan este camino también. Como dice el libro de los Proverbios también, hermanos, en el capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, para que aun cuando sea viejo no se aparte de él. Dios les bendiga. Amén. Dios les ayude, hermanos. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, hermanos, y entre medio de este canto que pueda venir ahora, hermanos, en el Señor, antes de irnos a nuestro hogar,
Dios pueda romper las cadenas que nos atan. Dios pueda desatar esos nudos que hay en los corazones. A lo mejor usted está enojado o disgustado un poquito con algún hermano o con algún vecino. Hermanos, arréglese primero y llegue a la casa del Señor sin dificultad. No es que la Biblia nos enseña a nosotros: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, qué difícil el Evangelio, que tenemos que amar aún a aquellos que nos odian. Pero aquí está la palabra de Dios. Cantémonos al Señor, gocémonos en Cristo, hermanos, en el Señor, y tendremos libertad. En el momento que tengamos, hermanos, el momento de adorar al Señor, nunca, nunca diga que no tengo tiempo, hermanos, porque todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Ya hay un momento muy grande que es tiempo de amar, y ese amor que permanezca en nosotros, porque si ese amor no permanece, hermanos, estamos faltos, porque ese amor es uno, hermano, de los frutos del Espíritu. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Son 9. Que el Señor nos bendiga. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del amor, hermanos. Y estos frutos los tenía Pablo ahora. Él pregonaba y no importaba, hermanos. Le enseñaba a los filipenses a ser dadivosos, hasta que aprendieron también. Los pastores les enseñan a ustedes también la corrección de la iglesia. Algunos dicen cómo es la costumbre, no, como es la enseñanza de la iglesia, tiene que ser. Nunca podemos decir cómo es la costumbre de la iglesia. Tenemos que decir cómo es la enseñanza de la iglesia. Suena más bonito. Así que la paz de Dios sea con ustedes. En la iglesia, hermanos, en el Señor. Y esta es la palabra de Dios para nosotros, para mi vida especialmente, hermanos, que en medio de la dificultad, de la tristeza, pueda acordarme, hermanos, y cantar cántico al Señor y poder adorar. Es importante el corista en la iglesia. Muy importante, lo dice el libro de Crónicas, hermanos. Hay historias hermosas. Desde el capítulo 15 de Primera de Crónicas, usted puede ver la historia de los coristas ahí, los levitas. Al segunda de Crónicas también ahí, como la llamamos recién, hermanos. Qué hermoso, hermanos, en el Señor. Los coristas, ¿sabe usted, hermanos? Los coristas tenían que ser hombres y mujeres, los que estuvieran en el coro allí, hermanos, tenían que ser hombres consagrados al Señor. Tenían que ser solamente para el servicio de Dios. Estos hombres no tenían ni siquiera un trabajo, no tenían heredad alguna. Ellos vivían de las ofrendas. Imagínese usted, hermano. No estamos en el tiempo aquel, porque hoy día Dios nos ha dado trabajo y todo eso, pero dediquémosle tiempo al Señor. Dediquémosle tiempo al Señor. No se afane tampoco en el trabajo y todo aquello, hermanos. Tiempo para el Señor es importante. Dios de paz le bendiga. Voy a entregar este lugar, hermanos, en el Señor, con glorias a Dios, a nuestro pastor, y que nos veamos pronto, si Dios lo permite. Amén. Glorifiquemos a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Padre. Bendito eres, sí, Señor. A él no le gusta el micrófono, pero a mí sí. Ya hablo más despacio. Mi hermano.